la semana que viene pues ya se determinará qué es lo que se conserva, si se conserva algo, si no se conserva. Y bueno, pues lo que sí que hemos hecho, que yo creo que era muy importante, es un trabajo de documentación previa de cómo se comporta el subsuelo de ese edificio, que como sabéis es de interés cultural, y por tanto es necesario hacer este trabajo previo, de manera que uno entienda cómo se comporta precisamente el subsuelo de ese edificio. Bien, ha sido una excavación en principio, a mí me ha gustado mucho, porque es una excavación novedosa en cuanto que sabéis que normalmente el 90% de las ocasiones trabajamos a cielo abierto. Presentarse la ocasión de trabajar en edificios históricos a nivel de subsuelo no es muy frecuente, sobre todo en otras zonas quizás sí, en otras localidades como Murcia o Valencia sí que se ha planteado, pero en este caso, en nuestro caso, pues a excepción del auditorio y en este caso de la iglesia de San Francisco, pues es la segunda vez, y la iglesia vieja en su momento es la tercera vez que uno acomete un trabajo de este tipo. Y la verdad que disfruta mucho porque la lectura es completamente distinta a la hora de acometer un trabajo de excavación arqueológica del edificio. Y además es apasionante en cuanto que tú estás entendiendo cómo el edificio ha estado vivo, en este caso, desde 1580 y tanto que empieza a construirse hasta prácticamente pues el siglo XX, porque hubo un parón entre 1837 hasta 1860 que entran de nuevo en uso por parte de los escolapios y luego como institutos de enseñanza secundaria, que también se utilizó la instalación durante un tiempo de la iglesia. Bueno, pues uno entiende cómo ese edificio ha estado vivo y cómo se ha ido comportando en el tiempo. Y eso es apasionante. Para un arqueólogo es apasionante porque tiene puntos en los que uno llega a entender un poco cuál es la mecánica constructiva del edificio. Y los resultados, pues ya desde la concejalía, la semana que viene se darán todos los resultados obtenidos y lo que puede tener como consecuencia a la hora de seguir acometiendo el trabajo de rehabilitación del edificio. No queda relación en la cripta, entonces hay varios elementos de enterramiento dentro de la nave, o sea, no es una sola. Ya no voy a hablar más. No porque no quiera, sino porque también estamos sometidos un poco el permiso de excavación. La Dirección General de Bellas Artes te otorga un permiso de excavación y ahí te dice de manera muy clara y expresa que antes de dar cualquier información sobre los resultados a los medios de comunicación ha de hacerse primero a la administración competente, que es la que da el permiso, en este caso la Dirección General de Bellas Artes. Por eso tampoco veamos, pero cuando lo tengamos todo claro, no os preocupéis que yo daré permiso y señales. Y luego, pues durante estos meses de enero hasta marzo se van a desarrollar este segundo ciclo que por Liborio Ruiz Molina como director de la Casa de Cultura y del propio Museo Arqueológico, de los que desde donde se cataliza el ciclo de conferencias, pues ya pasa a desgranar una a una y a explicar su contenido. Del museo, que el ciclo contemplara, para celebrar el centenario, contemplara no solo lo que era la interpretación del arte rupestre, es decir, qué dicen, qué significa lo que he pintado por parte de los especialistas, sino también aspectos, como decía el concejal, muy importantes que son pues, los trabajos de limpieza y de conservación de ese vamos a decir, ese flash de la historia, esa fotografía, en este caso del canto de Visera, que tiene 7.000 años, donde nos están mostrando, entre otras cosas, la fauna del momento, por ejemplo. Y también, a caballo de esta segunda temática, estarían pues, lo que son las aplicaciones de las nuevas tecnologías para hacer más sencillo el trabajo de documentación. En este caso, habrá otra conferencia de José Luis Lerma de la Universidad Politécnica de Valencia, que ya vino en su momento a hacer un barrido láser, un barrido 3D de cantos de Visera cuando se hizo el seminario, si recordáis, en 2010 de documentación de arte rupestre. Pues esa sería una segunda vertiente. Y la tercera, que nos parecía muy interesante también, porque nosotros estamos en esa línea ahora, cuando estamos dando pasos pequeños, pero son pasos seguros e importantes, que es gestionar un espacio que contiene pintura rupestre, que tiene valores culturales y que por añadido tiene valores naturales muy importantes. Entonces, por eso, mayoritariamente en este segundo ciclo, la mayoría de las conferencias vienen a hablar de espacios que contienen arte rupestre y que están siendo gestionados los modelos de gestión de esos espacios. Hay centrado fundamentalmente en la región de Murcia. Vendrán a hablar de cómo están trabajando en Mula, vendrán a hablar de cómo están trabajando en Cieza, vendrán a hablar de cómo están trabajando en Moratalla, vendrán a hablar de cómo están trabajando en Jumilla y en Lorca.
Pero hay una en especial que nos parece un poco, o por lo menos los que conocemos este mundo de la gestión de parques arqueológicos y naturales, hay una en concreto que es la de Morote, que es el director del Parque Arqueológico de la Avantorta en Castellón, que quizás es un poco el paradigma o el ejemplo al que todos nos tenemos que mirar para gestionar esos espacios. El caso de la Avantorta, si tienen la ocasión de ir a verlo, comprobarán que es muy parecido, no desde un punto de vista físico o geográfico al Monte David, pero sí en cuanto a características de espacio, de extensión y de valores que contiene desde un punto de vista cultural y natural. Y eso es un poco el sentido de esta segunda jornada, de este segundo ciclo, ¿no? Luego habrá más actividades que ya se irán dando cuenta para cerrar probablemente en abril con este programa de actividades en torno al descubrimiento de cantos de visera. Yo creo que ese es el sentido de la presentación, luego tiene que ir el programa y se irá anunciando, pero es un poco en este caso, o en esta segunda parte, volcarnos quizá un poco más en cómo son los modelos. La conferencia de este segundo ciclo, de ver cómo están tratando esos espacios en otros ámbitos similares, el objetivo de ahora es coordinar y tratar de marcar unas pautas que hagan que controlemos de alguna manera la carga de visita que tiene el propio espacio natural, el propio Monte Arabí, para que no nos pasemos y perjudiquemos al entorno, porque tan importantes son las pinturas y preservarlas como preservar el entorno natural en el que se encuentra y el que la generó, el que la inspiró de alguna manera. Entonces, en esa es la línea que se está trabajando, en un documento que marque unas pautas de uso y gestión del espacio de manera integral para conservar tanto el patrimonio, la riqueza natural y la cultural.